experiencia muy linda la llegada del rock, sobre todo aquí a Argentina, ¿no? Sí, y bueno, a mí me tocó vivirla porque en ese entonces yo era muy jovencito, obviamente, y me atrapó esa invasión del ritmo nuevo, en fin, me sentí atrapado por eso como la mayoría de los chicos jóvenes de aquel entonces. ¿Cómo fueron tus primeros pasos con la guitarra? Bueno, la historia eh, con la guitarra en realidad arranca después de los 12, 13 años, porque obviamente en el transcurso de la primaria, este, los viejos de antes, por utilizar un nombre no agresivo, sino como le decimos nosotros los padres, los viejos, no les caía muy simpático la idea de una guitarra. Ellos enseguida asociaban, ¿no es cierto?, la guitarra, el guitarrista, en fin, a una vida no muy sana ni muy normal. Entonces, un poco en el colegio había un chico que tenía una guitarra y entonces nos juntábamos en la casa de él, ahí aprender las primeras notas, en mi caso, ¿no? Él no tanto, el dueño de la guitarra no tanto porque le gustaba cantar más que tocar. Entonces ahí aprendí mis primeros acordes, mis primeras notas, mis primeras canciones, obviamente el arranque de todo músico y sobre todo un guitarrista, y empieza a rasgar una samba, una cueca, algo de folclore, por lo que es más fácil el comienzo. Y después ese mismo grupo de chicos del colegio, que después más adelante, sobre los 12, 13 años, ya terminaba la primaria, ya estaba la invasión del rock. Del rock, hablemos, el nacimiento del rock norteamericano, americano, creado por Elvis Presley, que fue el creador del rock, la música que revolucionó el mundo. Y bueno, nosotros, porque a través de las películas y la musiquita que se escuchaba ahí en la placita del barrio donde yo vivía en ese entonces, era Barrio Trinidad, ahora ya es Capital, acá en San Juan. La Plaza de Trinidad, y que enfrente estaba el colegio, ahí nos juntábamos con los chicos y bueno, siempre atrapados, ¿no es cierto?, con el nuevo ritmo, con la nueva revolución musical, y bueno, siempre soñando en fin, con hacer de esto algo, no sé si una carrera, pero en fin, saciar nuestros deseos musicales. Y todo eso fue, digamos, siendo así de la nada, de un grupo de chicos, de amigos, del colegio y del barrio, que nos juntábamos en la placita y en el mismo colegio ese, a entonar y a cantar las primeras canciones. Y sucede que arranca un programa musical de aquel entonces que se hacía en una plaza que ya no era la de Trinidad, sino era la Plaza Hipólito Yrigoyen. En aquel entonces nosotros hacíamos la Plaza de la Joroba, pues en una montaña, ¿no es cierto?, con un escenario, una especie de lago ahí en el medio, en el centro. Y bueno, ahí se empezaron a hacer un programa musical los días domingos que se llamaban Ochocitos Sanjuaninos, donde desfilaban toda clase de artistas, pero el rock no tanto, porque era una música absolutamente nueva. No había intérpretes aquí en San Juan que hicieran el rock. Por eso es que yo no conocí otro antes que yo, por eso es que por ahí, si me adjudico ser el primero, espero no meter la pata, pero
porque en ese grupito de chicos jóvenes, ¿qué es lo que hacíamos? Tocar el rock, que inclusive había una pareja de amigos que lo bailaban con las mismas acrobacias que se ven en las películas. Sabíamos ver las primeras películas de rock, vimos una se llamaba Celos y Revuelos, otra El Compadre del Reloj. Es decir, nosotros nos juntábamos así en grupo para ver las películas y de ahí salíamos soñando todos. Entonces, en ese programa aparecimos con la guitarra, mi guitarrita criolla, porque no había, tener una guitarra eléctrica en ese momento era como comprarse, qué sé, un Mercedes-Benz, no sé, coche de alta gama importado, porque no había fabricación nacional. De hecho, que las primeras guitarras eléctricas que llegaron a San Juan no eran industria nacional, no eran fabricadas acá en la Argentina. La guitarra que yo expulsé, que fue así, digamos, un encuentro a través precisamente de un amigo, que él me tiró el dato, que hace un día por mi casa me dice, mira, dice el señor, nosotros decíamos señor porque en ese entonces, que sé yo, 15, 16 años o 14, éramos muy jovencitos y el hombre ya tenía sus 30 y algo, 30 y tantos. Entonces me dice, había traído una guitarra eléctrica, pero él no sabe tocar, dice, yo le hablé de vos y me dijo que te llevara. Ese fue el primer encuentro que yo tuve con esa guitarra eléctrica que llegó a San Juan y que además los guitarristas de aquel entonces, porque ese señor era músico, pero no tocaba la guitarra, tocaba el acordeón. Había convocado a algunos de los guitarristas de ese entonces a ver si alguien se animaba a tocar con la guitarra eléctrica y nadie quería tocar por el temor a que le diera la corriente. O sea, había muchas cosas absolutamente nuevas y desconocidas. Y bueno, pero en el caso mío, con la inquietud, con el deseo, con la pasión y la audacia, además, ¿no es cierto? Pues un chico joven, 15, 16 años, lo que nos sobra es coraje. Fui a la casa de él y lo poquito que yo sabía con la guitarra criolla lo empecé a tocar con esa guitarra eléctrica. Entonces él me convocó, obviamente, el hombre se quería tocar, con él tenía un grupo musical, bueno, pero como no era el género que yo quería tocar, hacía ritmos característicos de ese entonces, mucho paso doble, era otra historia. Entonces estuve un tiempito nada más con él, pero el hombre tuvo la gran bondad de prestarme esa guitarra eléctrica. Después, cuando yo formé el primer grupo musical, que en esto quiero hacer una aclaración porque no está clara la historia. Yo aquí le voy a contar la historia clarísima, tal cual la viví yo. El primer grupo nace con mi nombre. ¿Por qué? Porque en ese programa de los días domingos, que yo lo estoy contando, los chicos amigos míos le decían al productor del programa, que era don Rodolfo Galván, papá de Fito Galván, un periodista que él todavía está entre nosotros, por ser el papá de ese señor ya falleció. Y iba y pedía, don Rodolfo, déjelo cantar a Ricardo. Yo cantaba, qué sé yo, El Rol de la Cárcel, La Plaga, Zapato de Gamuza Azul, en fin, todo, el compadre Celó, todos esos temas que eran súper novedosos. No en San Juan, en el país eran novedosos. Y cuando yo hablo del primer grupo del rock, que nos juntamos por esas casualidades en Tucumán con Alejandro Romay, que en ese entonces era locutor nada más, después iba a ser el que coño el Canal 9, él nos comentó que este grupo estaba entre los primeros 5 grupos del país. En el interior casi no había grupos. Estamos hablando del año 50 y tanto.
Bueno, y en ese programa, que además ahí el que me presenta es Juan Carlos Iglesias, un locutor de aquel entonces, inclusive lo asentó distinto a mi apellido, porque mi apellido se escribe Gregoire y se pronuncia Gregoire, con acento en la A, Gregoire. No tiene acento, pero de última, si hay que darle un acentito, hay que ponerlo en la A. Y bueno, cuando yo le paso el papel, porque el productor me dice, escribir en un papel tu nombre y lo que vas a cantar. Entonces le paso el papelito, y él lee Ricardo Gregoire, entonces me dice, mira pibe, pero este apellido es francés, ¿no es cierto? Sí, es francés. Ah, bueno, entonces se pronuncia Gregoire, y lo acentuó así, Gregoire. Y quedó así, porque como yo no lo corregí, ya después, es decir, a ver, 11.000 personas, entre los cuales, qué sé yo, su gran mayoría eran chicos jóvenes, cuando empecé entonando las primeras frases del rock, eso es como la película, eso era como la película, era una ovación absoluta, qué sé yo, todo el mundo de pie, sí, fue una asociación muy linda, que se ha quedado grabado, por supuesto, en mi mente, eso no se me borra nunca más, por el hecho de ser, qué sé yo, bueno, un chico joven identificado con una música absolutamente nueva y que nadie la hacía. Y fue una verdadera explosión. Entonces, ese señor que no me dejó cantar en la primera vez que le pidieron los chicos, terminaba el programa y me decía, vení el domingo que viene, vení. Y al otro domingo íbamos con los muchachos, con mis amigos, porque en realidad no mucho. Actuar en el programa no me apasionaba tocar, porque después que terminaba el programa, con un montón de gente, montones de chicos ahí, nos poníamos a tocar rock, el rock americano, y bueno, entonces, cuando vio semejante explosión, el hombre me dice, mira pibe, venite domingo, prepárate 5 temas, dice, porque te vamos a hacer un lugar acá en el programa. Y bueno, sí, después, qué sé yo, la ovación ya fue más grande y de ahí que ya empezó a tomar forma. Ese fue el nombre real y el comienzo, y que además es el que me mantiene ahora, con el nombre de Ricardo Gregoire. En ese entonces, bueno, le agregaron, porque un chico joven, el nuevo ídolo de la juventud en San Juan. Después, ¿qué pasa? Cuando armamos el grupo, que nos fuimos conociendo con los otros músicos, que para mí fue el primero, estamos hablando de 50 y tantos años atrás, casi 60, entonces algunas cositas no los tengo muy claras, pero fue Carlos Cortines, que él aparece también con una guitarra criolla, pero también a su vez tenía la idea de él fabricar una guitarra eléctrica, porque cuando empieza a conversar conmigo empezamos a tocar juntos. Me dice, yo estoy mirando en las revistas cómo se fabrica una guitarra eléctrica, y bueno, ahí empezó la historia, y tan así que él fabricó una guitarra eléctrica que tocó él, después hizo otra guitarra eléctrica que toqué yo, bueno, en fin, ahí el primer bajo electrónico también, y ahí armamos el primer grupo de rock de San Juan, que en ese entonces tenía mi nombre, Ricardo Gregoire, su conjunto, bueno. Nos sale un contrato para el norte, para Salta, que ahí fue donde lo conocimos a Alejandro Romay en Tucumán. Entonces, en el trayecto, hablando con los muchachos, en fin, sugiere uno de ellos, dice, che, y si en vez de ponerle un nombre solo, buscamos un nombre, así que un nombre, en fin, que agrupe a todos los músicos nuestros. Entonces ahí
Orlando Tejada, que iba tocando el acordeón. No había tener un órgano o andar con un piano a cuesta, no se podía realmente. Y un órgano en ese entonces no había tampoco, en el país había muy poquitos. Entonces tocaba el acordeón, pero hacíamos rock con el acordeón, eléctrico. Entonces ahí él sugiere el nombre de los Juglers, que él aclaró, todavía dice, mira, nos tendríamos que poner los juglares. Bueno, juglares era, qué sé yo, antiguamente, en los comienzos de la música, esos músicos que andaban pueblo por pueblo, cantándole a la gente, juglares. Entonces, también se produjo eso, el cambio de pronunciación. Y ahí nacen los Juglers, que yo lo integré nada más hasta que llegamos del norte. ¿Por qué? Porque hicimos Tucumán, Salta, y no me acuerdo qué otro lugar más, y de ahí volvimos a San Juan, y la persona que en ese entonces se encargaba de los contratos y demás, me dice, mira, si yo tengo que vender, dice, los Juglers aquí no me lo va a comprar nadie, porque no conocen, acá te conocen a vos, y si el nombre que yo voy a vender, sos vos, es tu nombre. Porque además también ahí los Juglers terminaron ahí, ¿eh? O sea, yo seguí con una nueva formación musical, con otros músicos, y ellos en realidad siguieron con el nombre de los Juglers, ese grupo que se desprendió del grupo, el primer grupo que armé yo. Ese es el comienzo. Bueno, y después, qué sé yo, la historia musical mía, no sé, yo pienso que en internet de todas maneras está, yo ya lo he contado varias veces, pero la historia del rock fue esa. Después fueron apareciendo otros grupos, después de ese primer grupo que armamos nosotros, que le doy el detalle ya nomás, hermano. Estaba yo en guitarra, Carlos Cortines en bajo eléctrico, que fue fabricación de él, un luthier a la fuerza, muy artesano, muy inteligente, ¿no? Muy capaz, como músico y bueno, y como luthier también. Estaba Carlos Cortina en bajo, Ricardo Soria en batería, todos viven, todos están vivitos. Orlando Tejada en acordeón, y ¿quién me está faltando? Y bueno, cantores fueron diversos, cantores, pasaron muchos cantantes, porque yo ahí ya me dediqué más a tocar la guitarra que a cantar. Entonces, primero el grupo, pero me parece que uno de los primeros, o sea, fue el primer cantante que pusimos en ese grupo, se llama Niconel, yo también está vivo. Entonces, queda así: Ricardo Soria en batería, Carlos Cortines en bajo eléctrico, Orlando Tejada en acordeón o teclas, Nico Nelson cantando y yo en guitarra. Pero para el norte no fue Nico Nelson, no podía trabajar, fue otro. Y ese fue después de esa primera formación de rock que se armó en San Juan, aparecieron los Dangers, un grupo que también empezaron a hacer rock un poquito ya más, porque ya aparecieron los Beatles, entonces ya iba cambiando un poco el estilo musical. Y después, bueno, otros grupos de rock, hablemos de rock americano, no rock nacional, porque rock nacional aparece después, aparece mucho más adelante, con las figuras que ya todos conocen, ¿no es cierto? Con los que armaron y formaron el rock nacional. Esa es un poco la historia del comienzo del rock en San Juan. Y bueno, después fueron apareciendo, obviamente, otros chicos, otra gente, otros grupos.
La carrera musical mía siguió ya porque me dediqué a estudiar música, en fin, a ampliar un poco más el panorama musical. Hasta ahí lo que le puedo contar de rock, mi hermano. Bien, Ricardo, la verdad que muy completo el resumen que me ha hecho, le agradezco mucho porque, bueno, es toda información que falta compilar y investigar y también siempre, como en todo, ¿no? Muchas veces cuando se estudia la música en la Argentina, y el rock no es una excepción, se olvida mucho de lo que pasa fuera de Capital, ¿no? Así que está bueno hacer esta reconstrucción. Lo que le iba a preguntar con aproximación, porque sé que es mucho tiempo que ha pasado y es difícil acordarse, ¿no? Un poco de los Sí, años. Yo tengo entendido que usted nació en 1945, ¿no? sí, Y digamos, sí, cuando empieza a tocar en este programa de radio, Nochecitas sí. Sanjuaninas, ¿aproximadamente de qué año hablamos? Y eso tiene que haber sido 58 más o menos. Hmm. Y porque era muy jovencito. 58, 59. Es decir, nosotros empezamos a hacer rock, todavía no teníamos televisión en San Juan, porque la televisión acá aparece en 1964, y no, que de hecho también fui uno de los poquitos artistas sanjuaninos que invitaron a participar de la inauguración, y que inclusive ahí después hicimos también un programa de rock de aquel entonces, que se llamaba Domingos Estelares, que lo conducía Guillermo Grau. Pero eso fue más o menos, sí, 58, por ahí, 59, una cosa así. Pero yo salí del colegio a los 12 años y de ahí ya empecé a transitar con la música. Por eso estamos, pongámosle 1960, por ponerle una fecha más aproximada a la suelta, ¿no? Pero bueno, fines de los 50 seguro, porque usted tenía 12 años en el 58, ¿no? Claro, claro. Bien. Entonces, ya andaba con la guitarrita, andaba con los amigos ahí. Que mi vieja, así hay un par de cositas que esto a lo mejor no le hace a la historia del rock, o no tiene mucho que ver. Pero yo cuento desde ahí porque en mi casa, yo decir, tocar la guitarra, no sé, me daban un par de chancletazos, pues no quería saber nada. Entonces, en ese programa, que mi vieja no sabía nada de que yo tocaba la guitarra, digamos, tocaba poquito, como que estaba aprendiendo. Pero ella se entera porque tenía un negocito en mi casa, con la inquietud de los viejitos de antes. Entonces el día domingo, cuando yo estuve en ese programa, Nochecitas Sanjuaninas, cuando iba la gente a comprar a la casita de mi vieja, y le decía, ay, doña Carmen se llamaba mi vieja, ay, doña Carmen, la felicito, qué lindo ese que ha tocado y ha cantado Ricardo. Mi vieja no entendía nada. Entonces, en el horario del almuerzo, me dice, che, ¿qué has estado haciendo vos? Por eso, el programa era el día domingo y eso ocurrió un día lunes, por ejemplo. Y dice, ¿qué has andado haciendo vos? Que la gente me dice, bueno. Y ahí empezamos un poco a manejar ya la verdad y a trabajar más abiertamente sobre la historia. Porque además, esto... un poco la vida me fue llevando, la gente que me apoyó desde un comienzo, en fin, se me fueron abriendo puertas así, a lo mejor sin pensar, y después tuve, a través de eso, obviamente, las figuras que habían acá en el país, estaba que tenían algo que ver con el rock también, ¿no es cierto? Era Palito Ortega, el cual conocí, gracias a Dios, también compartí escenario con él, Johnny Tedesco, el Club de Clan, prácticamente todos. Esos eran, en esos momentos, las figuras que habían surgido con el rock, acá en el país, ¿no? Entonces de ahí empecé a compartir yo escenario con ellos,
tocando inclusive junto con ellos, con la mayoría de la gente del Club del Clan, con Sandro, con todas esas figuras que tuve la suerte de compartir con ellos también escenario. Pero la historia del comienzo del rock en San Juan es así, tal cual se la he contado, mi hermano. Porque muchos dicen que fueron los Violas, sí, pero el conjunto en el comienzo no se llamaba así los Violas, tenía mi nombre, y la gente empezó qué sé yo, a darme su apoyo y en fin, a seguirme donde iba a tocar, sobre todo la juventud. Así que el que me vendía, me vendía así, bajo ese eslogan, ¿no? Ricardo Gregor, el ídolo de la juventud. Eso es más o menos, mi hermano, no sé si quiere saber alguna otra cosita. Sí, Ricardo, le iba a preguntar, con su orquesta, digamos, lo que estábamos hablando, Sí. que era pre-Juglar, ¿no? ¿Qué año Sí. hablamos? ¿Ya comienzo de los 60 estamos hablando? ¿Cuando forma su propio conjunto? Claro, sí, porque obviamente todo ese transcurso el tema era que yo no tenía guitarra eléctrica, pero no tenía porque no habían, es decir, salía un fortunón conseguir una guitarra eléctrica, había que importarla, o sea, traerla de Estados Unidos. Una de esas guitarras lo trajeron de Uruguay, pero obviamente venía de Estados Unidos. Ese era la historia, que por eso fuimos demorando un poquito en el tiempo hasta conseguir una guitarra eléctrica. Mis comienzos también fueron con una guitarra eléctrica prestada, entonces por ahí también dependía de que el dueño no me la quitara o me la pidiera de nuevo. Después, gracias a Dios, ya me pude comprar una guitarra eléctrica, pero eso ya tendría que ser año 62, por ahí. Y me había dicho ahí que... arrancamos con el... Sí. No, me había dicho que el dueño de esta guitarra era uruguayo, ¿no? No. La guitarra era traída de Uruguay. El dueño de la guitarra era sanjuanino. Lo que pasa es que él, de acuerdo a lo que me contó en aquel entonces, que mucho no me acuerdo tampoco, él nos manejaba mucho con las revistas en aquel entonces. Entonces vio en una revista que habían llegado las primeras guitarras eléctricas a Uruguay. Entonces, él de ahí, obviamente el trámite que hizo no lo conozco, no lo sé, pero trajo esa guitarra de Uruguay, la compró en Uruguay, pero venía de Estados Unidos, porque tampoco se fabricaban en Uruguay, en Argentina, ¿no? La fabricación de la guitarra eléctrica nace en Estados Unidos. La Fender, todas las marcas muy conocidas, Gibson, todas esas fueron fabricación de Estados Unidos. Después, a través, obviamente, en el caso de Carlos Cortines, que a través de las revistas, y mirar, y estudiar, y cómo se fabricaba un micrófono de guitarra eléctrica, ya fueron surgiendo las fábricas, ya, a través de la copia, digamos, ¿no? Iban copiando. Ahora, este señor trajo esa guitarra que la trajo de Uruguay, pero él era sanjuanino, él tocaba el acordeón, no era, y la trajo con la idea de que alguien la tocara, que nadie la quería tocar. Claro, los guitarristas de aquel entonces, qué sé yo, tenían más de 30, tenían miedo, tenían temor a que les diera la corriente. Guitarra eléctrica decían que tenía que... Y bueno, la guitarra eléctrica no tiene corriente, no, salvo que haya algún cortocircuito en algún cable del equipo, ¿no? Pero eso no se maneja con una corriente peligrosa. Y por eso es que yo fui y me encontré con eso, y él, cuando empezó, y que me escuchó, y también le interesó. Pero a mí lo que no me interesaba era el ritmo que ellos hacían, yo quería tocar rock. Así que esa es la historia, hermano. ¿La guitarra tenía una marca en específica o era un trabajo? Sí, porque esa guitarra después, cuando pasa el tiempo, el dueño me dice, bueno, mira,
como yo no soy guitarrista, yo no me querés quedarte vos con la guitarra, bueno, se la compré. Y en el diapasón, o sea, no en el diapasón, sino en el clavijero decía electrotono. Electrotono. No sé si sería, yo creo que esa era la marca. Tan así que uno de los animadores que yo llevaba siempre conmigo, él decía, Ricardo Grego, esa guitarra electrotono, por agregarle una cosita más. Electrotono se llama. Y era un cañito así con el formato de la guitarra. Era un cañito, no sé qué medida sería, pero era un caño. Yo tengo una foto por ahí con esa guitarra. Una lástima que en fin, que no sé si por ahí vía WhatsApp. ¿Usted tiene WhatsApp? Sí. Por ahí vía WhatsApp a lo mejor se la puedo alcanzar, pero no tenía caja. ¿Por qué? Porque esas guitarras eran un diapasón con 2 micrófonos. No micrófonos del que hablábamos nosotros, no, sino micrófonos magnéticos, eran bobinas, ¿no es cierto?, con imanes por dentro que se producía, se formaba el micrófono. Pero era un formato así de que todo eso en ese entonces causaba mucha sensación. La gente cuando yo entraba hacia los lugares donde iba a tocar, así se arrimaba y la quería tocar, pero así con miedo, la tocaba así con la puntita del dedo, como si estuvieran tocando la plancha. Por eso todas esas curiosidades se fueron, las fui viviendo a través de eso, pero todo fue muy casual. Yo no, quizás no era mi aspiración hacer, no, tenía sueños de subir arriba un escenario y tocar la música que a mí me gusta, pero bueno, el destino me fue llevando un poquito más allá de lo mejor de lo que yo quería. ¿Y de amplificación qué usaban? ¿Tenían algún equipo? Ese era otro tema. ¿Por qué? Porque los equipos, al no haber guitarra, y no habían equipos amplificadores. Entonces, este señor, cuando compró la guitarra, por suerte se percató de ese detalle. Entonces, compró la guitarra y el equipito, porque se ve que cuando le vendieron la guitarra le dijeron, mire, si usted no se lleva este equipo, la guitarra no tiene sonido. Si no tiene amplificación, no tiene sonido. Entonces compró un equipito chiquito, era, no sé cuántos vatios sería, 30 o 40 vatios, para, qué sé yo, para el comedor de casa, sí, alcanza. Pero para las actuaciones así, en escenarios abiertos, en lugares abiertos, no, era todo un tema, porque, y distorsionado. ¿Por qué? Porque uno le daba el volumen al mango y no, el equipo no se bancaba, yo salía medio distorsionado. Entonces también empezamos a trabajar en eso. Entonces, ¿qué nos decían los que entendían un poco del tema de electrónica? Decían, no, es que aquí tiene que buscar un amplificador de más vatios de potencia, cosa que pueda bancarse y escucharse hacia lugares abiertos donde hay mucho ruido, donde hay otros instrumentos tocando. Así que también fue por eso, es que, a ver, el tocar, engancharse con la música que era una música nueva, era no solo descubrir todo lo que traían de nuevo la música, sino todo lo que traía de nuevo la electrónica, la tecnología. Había que ir paso a paso descubriendo las dos cosas. Y bueno, que por suerte me tocó vivir, digo por suerte porque no me arrepiento para nada. Si tuviera que volver a vivir, la viviría, pero con todo el amor del mundo, porque me dio muchas alegrías, muchas cosas lindas, ir descubriendo eso. Para nosotros era absolutamente nuevo. A lo mejor en Estados Unidos una guitarra eléctrica ya
pero o en el mismo Buenos Aires. En Buenos Aires no había muchos, no había muchos. Así es la trayectoria, hermano. Le iba a preguntar, Ricardo, qué temas tocaban en general, si tenían Bueno, composiciones propias y en qué idioma cantaban, si cantaban en castellano. en castellano y a veces un inglés fonética, pero sí, a saber qué es lo que dirían los vagos, pero ellos escuchaban y trataban de copiar así lo que se decía, lo que se escuchaba en las canciones, en la grabación. Sí, un inglés casero, pero eso a la gente le gustaba porque obviamente no entendían nada, ni nosotros entendíamos lo que estábamos diciendo, pero estábamos cerca de lo que era el boom en ese momento, la sensación, no acá en San Juan, en el mundo entero. Y las canciones, los clásicos de la película Celos y Revueltos, ya digo, hacíamos al compás del reloj, después, bueno, es que no me puedo acordar, también canciones de Little Richard también, Lucila, bueno, todo lo que era rock de aquel entonces, de esos comienzos, y los de Elvis Presley, obviamente, ¿no? Lo de La Cárcel, todo ese tipo de rock. Eso es lo que hacíamos en esos comienzos y bueno, la juventud se volvía loca. ¿Temas propios tenían o todas eran versiones? ¿Cómo? ¿Temas propios tenían? ¿Composiciones propias o hacían versiones? Lo que pasa es que sí, hacíamos algunos temas propios, de eso casi ya ni me acuerdo. Sí, hacíamos temas propios, pero no llegaban ahí nomás porque al no existir, no tener a mano una compañía grabadora, fue un grupo que no pasó por la grabación, más allá de la grabación casera. Yo después grabé, qué sé yo, con muchísimos, pero en esa primera formación no tuvimos la suerte de grabar porque, bueno, para grabar había que radicarse en Buenos Aires, hermano. Digo de tantas partes, pero atiende allá, en oficinas allá. Entonces, sí, se cantaban un tiempito y después, obviamente, pasaban al olvido. No, yo soy socio de Sadaí, tengo, qué sé yo, unos cuantos temas editados, grabados, y del cual tengo derecho de autor. Pero en ese tiempo no, esos fueron etapas más adelante. Ricardo, quería preguntarte, porque mencionás las películas de rock, ¿en qué cine se proyectaban allá? ¿Qué recuerdos tenés de las proyecciones? También tiene su historia linda esa. Yo vivía en Trinidad, el clásico cine de barrio, había un cine al aire libre, que se usaba en aquel entonces, los cines al aire libre, los del barrio eran, en su mayoría, al aire libre. Cine Los Andes se llamaba. Y bueno, como pide, que no tenemos trabajo, pues estamos todavía en la edad del colegio, de la escuela, no calzábamos un mango ni de casualidad. Ya después, bueno, cuando yo hice de esto una profesión, obviamente, pero ahí, ¿y cómo veía las películas? Trepado arriba de un árbol, de las puertas del cine, ahí mirábamos las películas, no solo yo, el grupete de músicos, o por ahí aparecía alguno, mirá, yo conseguí, vamos a ver. Entonces, cuando estrenaban las películas en el cine del centro, el cine del Nacimiento, Estornel, también nos fuimos. Y un día, bueno, en una de esas películas, bueno, nos quedamos encontrados allá dentro del cine y apareció el chico, amigo, que me prestaba la guitarra, con la guitarra, cayó con la guitarrita ahí. Yo no sé cómo hizo para pasarla, que no se dio cuenta del cine. Y cuando terminó la película del rock, todo enloquecido, con una euforia esas increíbles adentro, terminó la película, todo contagiado por el ritmo del rock.
Entonces me pasa la guitarra y empezamos a tocar ahí adentro del cine. Más vale que nos sacaron casi de una oreja todos chicos, jovencitos. Fuimos a para dónde, al centro de la Plaza 25 de Mayo, que en ese tiempo había una fuente como ahora también. Y empezamos a tocar, y los chicos a bailar el rock con todas esas acrobacias que tiene el rock, que ya ha desaparecido un poco. Eso se ve nada más que en las películas o en los videos del recuerdo, pero es tipo especie de acrobacia, tirar la pareja por arriba del hombro, bueno, en fin, todo eso que tiene. Todo eso lo empezamos a hacer ahí en el centro de la Plaza 25 de Mayo. Hasta que cayó la policía y casi nos metió presos. Nos dejaron porque éramos menores, así que pero dijeron, o se van o van presos. Y nos corrían. Ahora, qué sé yo, ahora eso sería un chiste para lo que se ve ahora. Pero en ese entonces, no, había que conformarse, así que... Y después nos juntábamos así en distintas casas de la misma barra, así que nos juntábamos en la casa de tal, y ya empezaron a salir los asaltos, que llamaban los asaltos, así que ahí nos juntábamos a rocanrolear, a bailar, a tocar rock. Cines, ya te lo nombré, el cine de barrio era el cine de Los Andes, que estaba a una cuadra de Monedas de mi casa, y bueno, los otros cines de la capital, estaba el cine Renacimiento, Tonel, San Martín, cine San Juan. Pero lo que más pasaban películas así de rock era Renacimiento y Tonel. Yo vi recortes de diarios de la época con los adolescentes, un poco enlazándolo con lo que nos contabas, bailando en las calles allá en San Juan, bailando rock and roll en las calles. Sí, a ver, la música revolucionó desde luego a todo el mundo, pero lo que sí, digamos, la policía era un poquito más estricta, ¿no? O sea, no dejaban que hubiera mucha euforia, sí. Había que hacerla más que nada en lugares privados, ¿no? Porque así en las calles. Sí, mientras se conservaba cierta línea, todo bien. Ahora no, ahora, qué sé yo, cada lugar hace lo que quiere y lo viven y lo expresan como quieren, ¿no? En ese tiempo había que tener ciertos recatos. Bien. Ricardo, te iba a preguntar, tengo entendido que había otro miembro en el grupo que era Freddy Carson, ¿puede ser? ¿O me estoy confundiendo? Bueno, él sí aparece, Freddy aparece más adelante, y él tiene que haber aparecido sí, después del 62, por ahí, era más joven que nosotros, un par de añitos menos, por eso él sale, bueno, de ese grupo que cuando llegamos del norte se disolvió, digamos, pasó a ser, ellos siguieron con el nombre de los Juglar, ahí lo pusieron de cantante a Freddy Carson. No me acuerdo si Freddy es el nombre de él, no sé, pero entonces ahí estaba él. Y también estuvo un tiempo y después se vino también a cantar un tiempo con mi grupo. Sí, somos muy amigos, buenas personas. Por lo general los chicos de aquel entonces, buena gente, no hay, tienen otra forma de conducirse, ¿no? Ahora está medio peligrosa la historia, pero no, era gente buena. Seguimos siendo amigos. Con toda la gente que había nombrado, sí, la amistad como siempre, no hay ningún problema. Quería preguntar, porque dos músicos que me mencionaste, que, bueno, importantes para la historia del rock, para que me cuentes, si querés brevemente, la relación que tuviste con ellos, con Johnny Tedesco y con Sandro. Bueno, Sandro lo contrataron acá al Club San Martín, que me imagino lo conocés, club de fútbol más conocido, el más conocido de todos acá. No sé si es más conocido, porque el Sportivo también se conoce, pero son los dos clubes más conocidos que se conocen en todo el país, más allá también. Entonces contrataron a un paquete de artistas de Buenos Aires, en la cual venía
Sandro, que fue primero, Palito Ortega, Leo Dan, los Guaguancó, y no me acuerdo qué otro más, sé que eran 5, no recuerdo. Entonces, cuando llegó Sandro, que era muy nuevito, si Sandro vino a hacer furor, no sé, años 65 y capaz que un poco más también, ese furor, ¿no? Un ídolo grande. Él estaba, es tan así que vino con el nombre de Sandro y los de Fuego. Entonces, la gente del club, inclusive que me hacía los contratos, entonces el apoderado que yo tenía, pues era menor, no podía firmar nada. Entonces, nos juntó a los dos, Sandro, dice, mirá, dice, vos vas a hacer rock, dice, bueno, acá te vamos a presentar el rockero sanjuanino. Entonces, estuvimos ahí a la orilla de la pileta de Club San Martín, que estaba ahí, todo eso desapareció, pero bueno, empezamos a mantenernos, charlalinos, sí, bueno, entonces él me da la dirección de Buenos Aires. Dice, si vas a Buenos Aires, veme. Y después ese guitarrista, Ever, que era muy bueno, y venía tocando el saxo Bernardo Badar, un saxofonista de alma y vida, después. También, mirá, no está Buenos Aires, entonces después los vi en Buenos Aires. Y ahí estuvimos con Sandro, inclusive tocando un par de temas, hasta se cantó un tango, porque me dice, vos sabés que me gusta mucho el rock, pero dice, también me gusta mucho el tango, y cantó un versito de un tango. Y después nos juntamos en Chile, con él, en Buenos Aires también 2 o 3 veces, donde tenía la oficina, él, en la calle Tucumán. La oficina de él se llamaba bueno, no me voy a recordar. Ahí nos juntamos con él, sí, hicimos una amistad linda, que duró poquito tiempo, obviamente, porque él cada vez se fue haciendo más grande, y bueno, fue tomando otro rumbo. Y después con Johnny Tedesco, ¿cómo fue el vínculo? Pero Johnny Tedesco, también contrataron a todas las figuras que conformaron el Club del Clan de aquel entonces. Que era Palito, Violeta Rivas, Johnny Tedesco, Nicky John, Lalo Francis. Entonces Johnny Tedesco lo trajeron a actuar acá a San Juan, y el único grupo que lo podía acompañar, porque hacíamos la música que ellos hacían, éramos nosotros, no había otros músicos. Había músicos muy buenos, desde luego, pero que manejaban otro género musical. Entonces, cuando me hablaron a mí, me dijeron, mira, tenés que acompañar a con Nicky John. Nicky John hasta inclusive estuvo durmiendo en mi casa. Nos hicimos muy amigos con el Petit. Y a todo eso los acompañé yo. Y Johnny Tedesco, inclusive, hay algunos de los músicos que están vivos, por suerte, que me acompañaron en esa ocasión a hacerle la música a Johnny Tedesco, y tengo unas palabras muy lindas que él dijo en ese entonces. Yo con esta banda, dice, en Uruguay, Buenos Aires, dice, no te das una idea de lo que traigo que hay. Claro, porque hacía los temas que nosotros los tenemos muy conocidos, muy, a ver, muy dominados, digamos, muy bien, porque él fue el primer cantante que se identificó con Elvis Presley, con el rol de Elvis Presley, e inclusive sacaba hasta ese tonito de Elvis, nada más que en castellano. Que cuando empezamos a hacer rock, volvió loco ellos también, todos lo acompañaban. Bien, y una pequeña precisión al paso, recordándome algo que me habías dicho al comienzo. El acordeón que tocaban ustedes en el grupo era eléctrico, ¿no? Sí, al principio era común, pero como nosotros éramos intrusos, innovadores, revolucionarios como la música de aquel entonces nos empezamos en
idea que cada uno tiraba. Sí, mira, está lindo el acordeón, pero a la veritas eléctrica y equipo, todo eso, el acordeón obviamente no se escuchaba como tenía que escucharse. Entonces, mira, hay que poner los micrófonos. Y como lo teníamos a Carlos Cortines, que él se dominaba muy bien esa historia. Que es lindo, una pena que no estábamos todos los del grupo, porque ellos seguro tienen muchas cosas para aportar también. Él le hizo 2 micrófonos a través de no micrófonos de los que comúnmente usan un cantante, sino son bobinas magnéticas con imanes, y ahí lo transformaron al acordeón en eléctrico, y así tocamos. O sea, claro, ya sonaba a la par nuestra. Después obviamente Tejada se compró los mejores teclados cuando ya empezaron a aparecer. En ese entonces tener un Farfisa, que fue lo que primero empezó a sonar como órgano. El piano hay que olvidarse, el piano no lo podías transportar a ningún lado. El piano era para, debido al peso y la incomodidad para llevar, no era para. Ahora ya aparecieron los pianos eléctricos, hay abundancia de pianos eléctricos, pero en aquel entonces no había. Todo ese tipo de cosas nuevas en electrónica han ido apareciendo con el paso del tiempo, pero estamos hablando del año 60, donde hablar de una guitarra eléctrica, ¿qué es lo que es eso? La gente se imaginaba que uno agarraba la guitarra y la enchufaba ahí a los 220, no, o sea, no, había un desconocimiento total. Todo eso se ha ido después, obviamente, conociendo a través del tiempo. Bueno, Ricardo, le agradezco muchísimo el tiempo, la información. Yo voy a hacer ahora en la computadora, editar la entrevista, a ver si la podemos publicar en el menor tiempo breve posible. Yo estoy acá en casa con la cuarentena, así que bueno. Yo también. De nuevo, Ricardo, muchísimas gracias, y para mí siempre es un honor hablar con músicos como usted, que como me decía antes, no era solo tocar y aprender, sino también incursionar hasta en la fabricación de instrumentos y un montón de esfuerzos muy fuertes por los cuales ahora las generaciones actuales podemos disfrutar todo lo que ustedes cosecharon y crearon con tanto esfuerzo. Quizás en el futuro le pida el contacto del resto de los músicos como para poder seguir haciendo entrevistas y hacer un justo reconocimiento para todos los pioneros del rock en San Juan, ¿no? Yo después te voy a pasar el teléfono. Creo que tengo el teléfono de todos, pero por ejemplo Carlos Cortines, que te digo yo, que empezó tocando guitarra conmigo, porque yo punteaba y él la acompañaba, o sea que era guitarra rítmica, pero después lo pasamos al bajo eléctrico. Tiene historias riquísimas para contarte, pero esto así no va muy rápido, para que vos tengas una idea. El primer bajo eléctrico que él arma, ¿no es cierto? Estábamos con la idea, no, pero veíamos la película, no, pero ahí no había contrabajo grandote, no había bajo eléctrico. ¿Cómo se hace, cómo se afina? Entonces averiguamos la afinación del contrabajo y caímos en la lógica. Si el contrabajo se afina con el sol, re, la, mi, el bajo eléctrico debe ser igual. Entonces caímos a la conclusión que eran las 4 últimas cuerdas de la guitarra, ¿no? Sol, re, la, mi. Entonces, cuando él fabrica, y los micrófonos, bueno, son micrófonos de los que él fabricaba para una guitarra eléctrica común. Entonces, ¿y dónde conseguíamos el encordado? Porque el encordado tenía que ser cuerdas más gruesas que las convencionales de guitarra eléctrica. Esto, mira, es parte de la historia y es parte de la anécdota también. ¿Sabes qué empezamos a idear con los muchachos? Porque no se conseguía el instrumento, pero se conseguían las cuerdas. Entonces, dice Cortina, bueno, mira, vamos a hacer una cosa, las 2 primeras cuerdas del bajo eléctrico le vamos a poner el cable del freno de bicicleta. Escucha, es divino, es divino, es histórico, pero el día que vos converses con él, hoy te va a contar historias que te van a causar mucha gracia, además, porque era muy artesanal la historia. Claro. No había instrumento, y
y si lo querías conseguir te costaba una ponchada de plata que ninguno lo tenía. Entonces, y las dos últimas cuerdas, y bueno, las dos últimas, o sea, con cuerdas de freno de bicicleta, primera y segunda en el bajo. Bajo tiene 4 cuerdas, primera y segunda, freno de bicicleta. Tercera y cuarta, freno de moto, porque era más grosita. ¿Aprendés? Sí. Los otros días, casualmente, en la reunión de músicos que nos juntábamos, nos sacamos muchas fotos ahí con esa primer formación. Ellos, está bien, yo no les voy a discutir, pues yo los respeto mucho y los quiero mucho, además. Y uno de ellos dijo ahí, bueno, fue la primera formación rockera de San Juan, los Juglar. No, la primera formación la armé yo con mi nombre, después se llamó los Juglar. Bueno, y ahí nos estuvimos acordando de esa historia, y de ese hay un montón de cosas más. Yo te voy a pasar el teléfono, sobre todo con este muchacho, para que él te cuente, qué sé yo, historias importantísimas. Sí, fundamental, Cortines, por todo lo que usted me cuenta, es un protagonista fundamental. Sí, para mí tiene muchísimo que ver. Es más, de hecho que después él se dedica más a la fabricación de guitarras que a tocar. Ha seguido tocando con distintas agrupaciones, pero se transformó acá en un muy, muy, muy reconocido por la gente de San Juan. Y está muy al tanto, ¿viste? De todo el paso a paso que se ha ido dando con las guitarras eléctricas. Él te puede hablar de micrófono, qué sé yo, ¿viste? De la parte técnica como nadie. Él como nadie. Y te va a explicar también eso de las primeras guitarras eléctricas que él empezó a fabricar en San Juan, bajo eléctricos y demás. Perfecto, Ricardo. Bueno, la verdad le agradezco mucho y seguimos en contacto, y cualquier cosa que usted necesite de difusión en materia de periodismo y eso, acá a la distancia estoy a sus órdenes, ¿sí? La verdad que ha sido un placer conocerlo a distancia y bueno, le agradezco de nuevo porque todas estas cosas la verdad que merecen estar no solo publicadas en internet, sino en un libro y contando un poco cómo fue que en todo el país hubo rock y no solo en la capital y en lo que se cuenta siempre, ¿no? Sí, hay muchas historias muy, muy lindas, porque ya te digo, ahí hay que hacer una conjunción entre la música rock, que fue innovadora, la parte de instrumento, que también fue innovador, todo eso iba de la mano una cosa de la otra. Entonces aquí había que tratar de hacer, viste, con uno su propio instrumento, en fin, tiene su importancia. Perfecto, Ricardo. Acá. Bueno, le mando un abrazo muy grande, que tenga felices Pascuas. Y gracias, igualmente, felicidades, hermano, chao.